Listo. Ali, no está saliendo en YouTube, A ver, qué No raro. está saliendo en porque- YouTube, Pero fíjate que hay. Dice live en YouTube ahí. Sí. Ahí pone Flor que está saliendo, me pone Florencia. Bueno, entonces yo no lo Sí, veo está yo. Bueno, saliendo, dale. yo lo estoy viendo, ¿eh? Ah, perdón. Volvemos. Mala. Estaba un poco con delay. Ok.
tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta masterclass en CPRE. En el día de hoy vamos a dar comienzo al segundo encuentro del primer capítulo, el ABC de la canulación biliar. Vamos a contar con la presencia de los doctores Martín Llantorno y Fernando Baldoni, que nos van a hablar del precorte. Vamos a contar con los comentarios de Federico Yáñez, presidente de la Federación Argentina de Gastroenterología. Posteriormente vamos a continuar con el formato de video podcast. Luego vamos a tener el lugar para el comentario para el momento de maestros, donde el doctor David Zagaski nos va a hacer algunos comentarios respecto. Y por último vamos a contar con otra presentación de Nelson Condado, que nos va a hablar de lo que es la simulación, más que nada relacionada al precorte. Así que, Martín, te saludamos. Hola, bienvenidos a todos. Primero, volver a agradecer el apoyo de las empresas que nos acompañan, Sonoscape con su distribuidor local Clinicalar y Microtech con Promedon. Y Martín Llantorno, si querés podemos dar comienzo con tu presentación. Muchas gracias por estar. Bueno, antes de empezar con la presentación, quería agradecerle a los organizadores, a los dos Martínez por la invitación y a Alejandro también por la coordinación y con la colaboración para la presentación de las charlas. Así que, bueno, si les parece, comparto pantalla. Bueno, como ustedes tienen en el cronograma, la presentación para hoy es sobre el precorte, esta técnica de canulación avanzada que tanta, digamos, controversia ha generado a lo largo, digamos, de su estudio y con las últimas publicaciones que han salido. Así que vamos a repasar un poco de las alternativas, de las ventajas, de las desventajas, de los riesgos y complicaciones de esta técnica. Y a modo de introducción podemos decir que la canulación biliar, como vimos en el módulo del miércoles pasado, es el primer paso y el paso limitante para la intervención terapéutica de la vía biliar. Y este paso, en general, se accede, digamos, a la vía biliar en más del 90% de los casos. En manos expertas llega hasta el 95%, y es lo que está recomendado como lo que se considera como competencia en el entrenamiento, que esa canulación sea mayor al 80%. Y más allá del entrenamiento y de la experiencia del operador en la canulación de la vía biliar, siempre hay un porcentaje de casos donde existe dificultad en la canulación y el requerimiento de técnicas avanzadas. A mayor expertise, lógicamente, del operador, ese requerimiento de técnicas avanzadas, como puede ser el precorte, que ahora vamos a ir detallando, lógicamente es menor. Y todos los que hacemos vía biliar sabemos que lógicamente el riesgo de complicaciones uno debe y quiere disminuirlos al máximo, pero siempre están presentes, y todas las técnicas y alternativas que van a aumentar ese riesgo de complicaciones fundamentalmente están dados en el primer momento de la intervención en la vía biliar, es decir, en los pasos de la canulación. Tradicionalmente el precorte ha sido vinculado con una de sus complicaciones más frecuentes, que es fundamentalmente la pancreatitis posepre, y se la ha considerado como un factor de riesgo de pancreatitis, pero los mecanismos subyacentes a la producción de la pancreatitis no fueron inicialmente bien aclarados, si se debía a la técnica per se o al mecanismo y al trauma y a los intentos de canulación persistente. Los objetivos de la presentación van a ser definir a qué nos referimos cuando hablamos de canulación dificultosa, describir las variantes técnicas del precorte, hablar de las ventajas y desventajas y proponer un plan de manejo. Un segundito. Cuando hablamos de canulación biliar, siempre hablamos de los
los procedimientos que uno va a contar para disminuir el riesgo de complicaciones, fundamentalmente de pancreatitis. Y en eso hablamos cuando ponemos este título, digamos, del demonio en CEPRA. Siempre lo que nosotros queremos evitar fundamentalmente es la pancreatitis, que si bien en la mayor casos son cuadros leves y que requieren extender la internación unos pocos días, sabemos que existen casos de pancreatitis severa que incluso en un porcentaje menor, pero que pueden llegar a ser severos y hasta letales. Entonces las complicaciones y fundamentalmente la pancreatitis en vía biliar están relacionadas a estas tres cosas. Por un lado, relacionados al paciente, fundamentalmente por la anatomía, por las características de la papila y por la orientación que uno logre, digamos, cuando realiza la duodenoscopía, el sexo femenino, una vía biliar fina. Por otro lado, factores relacionados al operador. A menor experiencia, lógicamente, la posibilidad de una canulación dificultosa es mayor y ahí el riesgo de pancreatitis también es mayor, y después los propios relacionados al procedimiento. Y en esos casos, todas las herramientas que uno cuente y los factores relacionados a la canulación van a ser de vital importancia para determinar ese riesgo. ¿Y qué es lo que consideramos canulación dificultosa? Bueno, a lo largo de las publicaciones esto ha ido variando y en las distintas publicaciones existe gran heterogeneidad en la determinación, pero las últimas recomendaciones y consensos internacionales básicamente se fundamentan en estas definiciones que voy a nombrar. Sabemos que a mayor tiempo de canulación, a mayor cantidad de intentos o de ingresos no intencionados o de opacificación del conducto pancreático, mayor es el riesgo de pancreatitis, y en eso existen muchas publicaciones que hablan que a mayor canulación, y eso está dado en la cantidad de intentos, como vamos a ver ahora en unos gráficos más adelante, ese riesgo está bien asociado a mayor riesgo de pancreatitis. La mayor cantidad de canulaciones se logran en los primeros minutos. Aproximadamente el 97% de las canulaciones se logran dentro de los primeros 5 intentos y dentro de los primeros 5 minutos. Y esto es un factor ya que nos tiene que hacer ruido y nos tiene que, digamos, generar cierta atención en qué momento uno determina que ese paciente está haciendo un poco más dificultosa su ingreso a la vía biliar y uno puede recurrir a maniobras más avanzadas. A más de 5 intentos el riesgo empieza a crecer y en forma exponencial, como vamos a ver en un gráfico más adelante. ¿Y cómo está definido en los consensos la canulación dificultosa? Bueno, en las guías europeas es la primera definición que está acá en la diapositiva, considerando a uno más de las siguientes, de más de 5 contactos con la papila o más de 5 intentos, considerando intento a un contacto profundo y persistente con la papila que se considera mayor a 5 segundos. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando hay más de 5 minutos de intento de canulación luego de la visualización de la papila en la duodenoscopía. Y por otro lado, cuando existe más de un ingreso inintencionado con guía al ducto pancreático. Esas son las recomendaciones de la Sociedad Europea. Existe cierta disparidad en la cantidad de tiempo y el consenso, digamos, americano publicado en el 2017 habla de canulación dificultosa cuando hay una incapacidad en la canulación después de 10 minutos o de 5 intentos. Entonces, en esos pacientes en los que existe, digamos, una canulación dificultosa, uno debe recurrir, digamos, a maniobras de canulación avanzada. ¿Cuáles son? Y bueno, básicamente las 3 primeras son las que son consideradas tradicionalmente como el precorte, es decir, el precorte con needle knife o knife tipo aguja a partir del poro o el orificio papilar, que es el precorte clásico, que se puede realizar con un needle knife o con un papilótomo de precorte, como tradicionalmente se hacía. La fistulotomía, que sería el corte sobre el infundíbulo por encima del orificio papilar, pero sin tener contacto con este. En la próxima presentación de Fernando vamos a hablar de todas las especificaciones técnicas de estas alternativas, o lo que se llama esfinterotomía transpancreática o septumtomía,
en casos donde se logre, digamos, o se ingrese inadvertidamente al conducto pancreático, con un papilótomo convencional poder hacer un corte como ahora vamos a ver. En los casos en los que no se logre la canulación por estas vías, existen otras alternativas, como la canulación asistida con guía pancreática, frecuentemente usada, que ahora vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene, y las técnicas de rendezvous que pueden hacerse, digamos, ya sea por vía guiada por ultrasonido o por vía percutánea. Lógicamente, la instrumentación biliar guiada por ultrasonido está ganando cada vez mayor relevancia. Acá podemos ver algunos gráficos de lo que es el precorte clásico en el primer gráfico con needle knife, el precorte con un papilótomo de precorte, fíjense en el dibujo inferior, la fistulotomía, un segundito. Ahí se escucha, sí. Bueno, la fistulotomía, que es el corte por encima del orificio papilar, y la esfinterotomía transpancreática o septumtomía, en el caso de que se logre el acceso, digamos, inadvertido y reiterado al ducto pancreático. Y una de las preguntas que más frecuentemente nos hacemos es, una vez que uno intenta la canulación convencional, que en la presentación de la semana pasada muy claramente se dejó establecido que la recomendación es con papilótomo y guía, es decir, ¿hasta cuándo uno debe intentar la canulación? ¿Cuándo es el momento de decir, bueno, debo requerir a otras alternativas? Y hay múltiples estudios que han evaluado esto, comparando el tiempo de canulación, los intentos o el riesgo de complicaciones, y hay distintas determinaciones, digamos, y definiciones en hasta cuándo o en qué tiempo uno se realiza las técnicas avanzadas, fundamentalmente precorte, y las técnicas utilizadas. Y es lo que se ha estudiado como precorte temprano. Es decir, en general, en algunos estudios, cuando se realiza el precorte antes de los 10 minutos, en otros estudios antes de los 20 minutos, lo que se ha visto que a mayor tiempo de canulación y mayor intento, como podemos ver ahí en las imágenes, el trauma, la inflamación, el edema y las características de la papila empiezan a modificarse. Eso genera vasocongestión y a mayor tiempo se ve que la dificultad de la canulación progresa. Y a partir de determinado tiempo la posibilidad de canulación convencional empieza a ser cada vez menor, con eso mayor riesgo de pancreatitis y también mayor necesidad de precorte. Este es un estudio muy interesante realizado por el grupo de Burke y publicado ya hace varios años, en el 2010, pero que compara el riesgo de pancreatitis con la cantidad de intentos de canulación de la papila. Vemos que de 1 a 4 intentos el riesgo es aproximadamente 3.3%, que no existe diferencia, por lo menos estadísticamente significativa, cuando esos intentos son de 5 a 9, pero a partir de 10 intentos existe un crecimiento y un aumento progresivo y significativo del riesgo de pancreatitis. Si recordamos cuáles son las recomendaciones establecidas por las guías internacionales sobre cuáles deben ser el éxito en la canulación y cuánto debe ser el riesgo de complicaciones, recordemos que el riesgo de pancreatitis debe ser menor del 5% para considerarse como un riesgo recomendado o que no debe superar ese porcentaje. Entonces, una vez que vemos que a partir del 5º intento en adelante, ya el riesgo de pancreatitis empieza a ser significativamente mayor. Y si vemos el número de intentos relacionado con la necesidad de precorte, podemos ver que a partir de 5 intentos la necesidad de precorte empieza a ser cada vez mayor. Fíjense ya en la última columna, después de 15 intentos de canulación, el 90% va a requerir un precorte. ¿Qué quiere decir esto? Es que en determinado momento de la canulación biliar empiezan a confluir ciertos factores como edema, vasocongestión, trauma,
que van a generar que posiblemente esa vía biliar sea muy difícil de ingresar, que el riesgo de pancreatitis va a ser mucho mayor y que la necesidad de precorte también va a ser mayor. Es decir, el desafío, yo creo que en la canulación biliar consiste en determinar en qué momento uno debe adelantarse a que todos estos factores de edema, trauma e intentos de canulación empiezan a producirse para en ese momento cambiar a una técnica de canulación avanzada como precorte para tratar de disminuir el riesgo y la exposición del paciente a la pancreatitis. Entonces, si hablamos de las tasas de canulación del precorte, hay muchos estudios que han evaluado el precorte con la canulación persistente o la canulación convencional. En general, la tasa de precorte es similar, si bien hay algunos estudios que hablan de una tasa de canulación a favor del precorte, sobre todo en precorte temprano, y eso tiene que ver con lo que decíamos del trauma y la inflamación y el cambio de las características de la papila. Y si vemos el riesgo fundamentalmente de pancreatitis en relación al precorte, lógicamente estos estudios han permitido identificar que el precorte per se no es un factor de riesgo para pancreatitis, sino que está dado por la canulación y los intentos de canulación persistente. Y en esto existen varios metaanálisis, tanto desde el año 2010 en adelante, y ahí se ha visto que el riesgo de pancreatitis cuando el precorte, digamos, es realizado en etapas tempranas, el riesgo de pancreatitis es menor vinculado a la canulación convencional. El resto de las complicaciones como perforación y sangrado no son estadísticamente significativas y como decía, la tasa de canulación es variable, en algunos metaanálisis son a favor del grupo de precorte, en otros no, y esa tasa de canulación y de complicaciones fundamentalmente de pancreatitis es más notoria cuando el procedimiento es iniciado, digamos, por endoscopistas experimentados. Es decir, que en los pacientes que a priori son considerados de mayor riesgo para canulación dificultosa, que el estudio y sobre todo el precorte sea realizado por endoscopistas experimentados, va a hacer que el riesgo de pancreatitis sea menor y mayor la posibilidad de canulación. Si vemos las alternativas de precorte y las variantes en cuanto a las ventajas y desventajas entre las mismas técnicas, en general todas tienen la misma tasa de éxito de canulación, que es variable entre el 80 y el 95%. La esfinterotomía transpancreática o la septumtomía, que fue una técnica descrita en el año 95, tiene una tasa similar de canulación a la fistulotomía, y mayor que a la técnica de precorte convencional. La tasa de pancreatitis es similar, pero difiere a la técnica con doble guía. Ahora vamos a hablar un poco de esa técnica que muchas veces es frecuentemente usada, pero hay varios estudios que hablan del riesgo y de las complicaciones que pueden tener. La septumtomía en sí es una técnica que se reserva para casos de papilas pequeñas o planas, o papilas intradiverticulares, en donde un precorte clásico o una infundíbulotomía es más dificultosa, y lógicamente esto requiere que tenga un ingreso, digamos, al páncreas para, a través de esa guía colocada en el páncreas, poder cortar con el alambre del esfinterótomo el septum en dirección de la vía biliar. Lo que ofrece es más estabilidad técnicamente, ya que la guía permite, digamos, dejar el papilótomo más estable, no requiere el cambio de instrumental como muchas veces requiere la infundibulotomía, y bueno, ofrece, digamos, esas ventajas técnicas, pero sí requiere de cierto entrenamiento para poder realizarla. Por otro lado, la fistulotomía es en sí la técnica que hoy las guías, sobre todo las europeas, la ofrecen como la alternativa de precorte más validada y recomendada. Para recordarles, es la que corta el infundíbulo, digamos, por encima del orificio papilar, y al no tener contacto con el orificio disminuye la posibilidad de trauma o de injuria térmica sobre el orificio pancreático, y con eso disminuye, digamos, la tasa y riesgo de pancreatitis.
por eso es la técnica recomendada actualmente. Acá podemos ver en este gráfico, si bien por ahí parecen muchos números, pero si vemos que son distintos artículos que comparan las tres técnicas de precorte por sí. En primer lugar, digamos, la técnica, digamos, de fistulotomía, después con needle knife y después la septumtomía. Fíjense que la tasa de canulación, si bien hay números variables, en general no son estadísticamente significativas. Las tasas de pancreatitis son mayores con la septumtomía, por eso es una técnica que también se deja reservada solamente cuando hay canulación pancreática repetida, y las tasas de pancreatitis son menores en los grupos que se ha realizado, digamos, la infundibulotomía, y las tasas después de otras complicaciones como sangrado y perforación son similares entre las tres técnicas. Habiendo estudiado ya, digamos, el precorte, como viendo que el mecanismo subyacente a la pancreatitis no es el precorte en sí, estudios muy interesantes han evaluado al precorte no directamente como una técnica, digamos, de prevención de pancreatitis. Es decir, que adelantándose al trauma y a la injuria, digamos, del orificio papilar, la pueden estudiar como una variante o una herramienta en la prevención de la pancreatitis, y así hay estudios, digamos, que han estudiado el precorte temprano comparándola con la canulación digamos, persistente asociada a la colocación de un stent pancreático. Recordemos que el stent es considerado hoy en día como la técnica estándar para digamos, disminuir el riesgo de pancreatitis en los pacientes de alto riesgo, y en forma muy interesante este estudio demostró que la tasa de pancreatitis en los pacientes que se realizó un precorte temprano comparado con los pacientes que se le colocó stent pancreático fue similar, sin diferencias estadísticamente significativas. Es decir, vinculando al stent, que es la herramienta de mayor digamos, significancia como prevención de pancreatitis, el precorte ha ofrecido el mismo beneficio. Y hay algunos estudios de este año que han comparado al precorte en forma primaria, es decir, como forma de canulación primaria, versus el precorte temprano, y en estos estudios se ha visto que los pacientes que han ido directamente al precorte en forma primaria han tenido menor tiempo de canulación, mayor tasa de canulación primaria y lógicamente menor pancreatitis que los pacientes que se ha intentado una canulación en forma tradicional. Entonces esto resalta, digamos, la importancia que tiene el realizar un precorte, digamos, en fases tempranas de los intentos de canulación biliar para disminuir el riesgo de complicaciones. Pero sigue siendo una técnica, digamos, en las cuales el entrenamiento, digamos, y la competencia es muy importante. Recordemos que la competencia en CEPRE se alcanza, o las recomendaciones son cuando hay una tasa de canulación mayor al 80%. Para esto, según las guías, son requeridos entre 250 y 400 estudios, y se dice que estas técnicas de canulación avanzada deben realizarse una vez que uno haya alcanzado esta competencia. Sin embargo, en la gran mayoría de los centros evaluados en Estados Unidos, la mayoría de los fellows no llegan a esa cantidad de estudios, y gran parte de ellos va a necesitar supervisión después de su entrenamiento. En sí, se ha visto también que a menor entrenamiento, mayor es el riesgo de fracaso en la canulación y el riesgo de la mano de complicaciones y necesidad de hospitalización. Y varios estudios han evaluado la cantidad de estudios o de precortes que son requeridos para alcanzar competencia, y se ha visto que a partir de los 20 a 30 estudios, en general se logra una canulación satisfactoria, pero en general el número no debe ser mayor a 100 precortes para lograr competencia, algo que en un fellow en entrenamiento no es fácil de alcanzar. Y es por eso que muchas veces surge el uso de esta alternativa de la doble guía, es decir, una vez que se ha canulado en forma inadvertida el páncreas, dejar esa guía pancreática
para darle cierta estabilidad a la papila y con una segunda guía tratar de lograr una calonación de la vía biliar. En estos casos, esta alternativa, si bien es nombrada por las recomendaciones europeas, se ha visto que tienen menor tasa de canulación, casi que duplican el riesgo de pancreatitis, y es similar el riesgo de otras complicaciones, si bien los estudios o las publicaciones tienen algunos datos heterogéneos. En general, estos pacientes, como son considerados de alto riesgo, se recomienda la colocación de una prótesis pancreática en forma preventiva, que sí muchas veces facilita y mejora la posibilidad de realizar luego un precorte sobre esa prótesis y lograr un acceso a la vía biliar más satisfactorio. Y un poco para ir terminando con la presentación, este es el algoritmo que está propuesto por las recomendaciones, digamos, europeas, que la técnica de elección para la canulación es la canulación asistida con papilotomo y guía, que los pacientes que no se logran la canulación después de 5 intentos o tras 5 minutos se considera un fallo en la canulación, y ahí podemos dividir a dos tipos de pacientes en los cuales no se ha canulado el páncreas, y en ese tipo de pacientes la técnica preferida es la fistulotomía. Según la morfología papilar, lógicamente esta técnica es más sencilla en papilas que son más prominentes, que están más abombadas o que puedan llegar a tener un trayecto intramural más dilatado. Y si pese a esta técnica de precorte no se logra la canulación, se puede repetir una segunda colangiografía a los 4 o 5 días, que es el tiempo que habitualmente se tarda en bajar el edema y el trauma, o considerar otra vía de canulación como una forma anterógrada. Y por otro lado, en los pacientes que se ha canulado en forma inadvertida el páncreas, ahí esos pacientes de mayor riesgo se deben colocar un stent pancreático. Y en este caso, las recomendaciones europeas apoyan como primera alternativa la canulación biliar asistida con guía pancreática, y si no hay, digamos, éxito, pasar a una fistulotomía en casos de papilas más protruidas, como decía anteriormente, o la septumtomía en casos de papilas más planas o retraídas. Particularmente considero que la canulación con doble guía suma más riesgo al paciente, entonces por lo general nosotros en nuestro centro tratamos de pasar, digamos, directamente a realizar como un precorte en general con fistulotomía en este tipo de pacientes. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si el precorte es un ángel o es un demonio en sí en la colangiografía retrógrada, dadas las complicaciones y el riesgo de pancreatitis con los que se lo ha asociado tradicionalmente, repasando la bibliografía vemos que tiene similar tasa de canulación, pero claramente menor tasa de pancreatitis, e incluso se lo considera posiblemente como una herramienta en la prevención de pancreatitis posepre. Las tasas de complicaciones son similares en cuanto a perforación y sangrado, y la fistulotomía es considerada dentro de las alternativas la más segura y con las de menor riesgo. Sabemos que requiere de experiencia del endoscopista y eso requiere de entrenamiento, y el dato fundamental para elegir cuándo hacerlo es no demorarlo en el tiempo de procedimiento y poder realizarlo en etapas tempranas. Con todo esto creo que personalmente me oriento a decir que es mucho más un ángel que un demonio, pero me gustaría llevar también esta discusión a los otros panelistas de la charla, a ver cuáles son sus opiniones. Así que hasta acá llegué con la presentación, les agradezco y bueno, quedo abierto ahora a sus comentarios. Bueno, muchas gracias Martín, muy clara la presentación. A continuación Fernando nos va a hablar de los tipos de precorte y nos va a dar algunos tips como para tener una mejor técnica de precorte. Fernando, te vamos a pedir que compartas pantalla. Bueno, ¿se ve bien ahí, Martín? Sí, perfecto. Bueno, primero
Quiero agradecerles la invitación a los chicos y el esfuerzo que han hecho para organizar este evento. Bueno, lo que me toca a mí hoy es hablar un poco de la parte técnica mayormente del precorte. Sabemos que hoy, en la actualidad, los programas de entrenamiento en CPR son enfocados principalmente en la resolución de patología prevalente y la evaluación de la competencia cada vez más tiende a ser basada en objetivos y no meramente en alcanzar un número determinado de procedimientos como objetivo final. Hoy día resulta indudable el rol de precorte y la colocación de stent pancreáticos como métodos preventivos para las complicaciones, por lo cual consideramos que hoy ya deberían estar integrados dentro de los programas y ir cambiando el concepto que hoy nos comentaba Martín en cuanto a llevarlos hacia el final. Si bien hay que llevarlos hacia el final del entrenamiento, deben estar incluidos dentro de esto. Y acá sabemos que el tiempo para alcanzar las habilidades necesarias para hacer este tipo de procedimientos es realmente largo, es una curva larga, y la tasa de utilización, si bien ha incrementado en el tiempo con todas estas tendencias, esa tasa es relativamente baja. Esto hace que la videosimulación tome un rol fundamental en la faceta de aprendizaje de este tipo de técnicas. Lo primero necesario es tomar algún estándar de canulación dificultosa para, bien, como dijo Martín, definir la oportunidad del precorte. Y si bien existen diferencias en los consensos, en nuestro caso, con 10 minutos, 5 intentos de canulación o 3 ingresos al páncreas, ya lo definimos y entonces podemos pasar a alguna de las modalidades de precorte. Los tipos de precorte ya los describió hace un rato Martín. Tenemos los precortes del poro papilar que se pueden hacer con needle knife o con papilótomos de precorte, que son papilótomos de nariz ultracorta o prácticamente sin nariz. La fistulotomía, el precorte sobre el stent pancreático previamente colocado, o la septuntomía. Es fundamental el conocimiento de la anatomía papilar, no solo en su variante más frecuente, que es la que estamos viendo ahora, sino en sus variantes anatómicas, todas las variantes de la unión biliopancreática. Esto nos va a permitir ir barajando diferentes escenarios por cosas que nos van pasando durante el precorte. Por ejemplo, en los ductos largos comunes, en donde podemos encontrar mucho más arriba de donde hacemos habitualmente el precorte, uno tiene que imaginarse que esta variante existe. Lo mismo en el ducto pancreático dominante, en donde podemos ir directamente a entrar al páncreas en forma repetida y se nos puede dificultar. Si no conocemos estas variantes, se nos va a dificultar actuar en consecuencia. Este esquema nos muestra cómo sería el precorte desde el ostium papilar en sus dos variantes, con el needle knife o con el papilótomo de precorte, que consiste en hacer el corte hacia arriba en dirección hora 11 y comenzando desde el poro papilar. Con cualquiera de las dos variantes, la idea es exponer el conducto biliar y entrar a través de él. La fistulotomía consistiría en hacer este corte inicial por encima del poro papilar y dependiendo. Yo considero particularmente que la variante anatómica, si es o no más protruyente o más plana, no es necesariamente un limitante para utilizar o dejar de utilizar esta técnica. De hecho, nosotros pocas veces utilizamos otra que no sea esta. En papilas extremadamente pequeñas o planas puede ser más dificultoso, pero no imposible realizar este tipo de técnicas. Después tenemos el precorte sobre el stent pancreático, que es, una vez colocado el stent, realizar la disección con el needle knife a partir del punto donde ingresa el stent y hacia hora 11. Y por último, la septuntomía, que consiste en, con el extremo del papilotomo y preferentemente con una guía colocada dentro del páncreas,
pero bien con el extremo del alambre, realizar un corte tratando de comprometer el septo, para luego dejar una guía y tratar de ingresar en la vía biliar nuevamente con el papilotomo y una segunda guía. Y por último, esta técnica que fue descrita por Burdick, que cuando tenían una falsa vía realizada los intentos de canulación con guía, realizaban un destechamiento con el papilótomo y así exponían la vía biliar para volver a entrar y tuvieron una baja cantidad de complicaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta como una posible variante en el caso de que uno genere esta falsa vía, lo cual implicaría necesariamente que sea una canulación dificultosa. Como primer tip importante hay que tener en cuenta el posicionamiento del endoscopio para cualquier endoscopía terapéutica que uno realice. La existencia de loops muy marcados en el endoscopio lo que van a generar es una posición inestable y va a requerir mantener una posición de torque con la mano derecha y no tener control sobre el endoscopio desde el cabezal. Sin embargo, si uno adopta una posición con la caña más recta, sin loops, y bien rectificado, cualquier rotación que se genere con la mano izquierda en el cabezal se va a ver reflejada sobre la imagen. Recuerden que esto es súper importante porque el movimiento lateral de rotación de este cabezal lo que nos va a hacer es desplazar la papila de derecha a izquierda de la imagen. Si no logramos estabilidad en esto, no nos van a alcanzar las manos para hacer una adecuada terapéutica. Si traducimos esto en la imagen radiológica, pasa lo mismo. Si vemos en la primera imagen que vemos de este lado, del lado izquierdo de la pantalla, vemos que una posición bien rectificada es lo que vamos a buscar. Ahora, si estamos por alguna de estas posibilidades de vía larga, tenemos menos estabilidad de equipo. Por último, la posición de la papila. La posición de la papila no tiene que ser ni muy lejana ni extremadamente cercana. Esta sería aproximadamente la posición que uno requeriría. Recuerden que el eje de la papila, en el caso de realizar un precorte, mayormente lo que realizamos nosotros en nuestros servicios sin fundibulotomía, no necesariamente tiene que ser el eje correcto como para realizar una canulación con el papilótomo. En general el endoscopio va a estar un poquito más retirado, el ostium papilar, que lo observamos ahí, suele quedar apuntando un poco más hacia abajo porque nosotros retiramos un poquito más el endoscopio y lo que estamos buscando es una posición en donde quede el trayecto del infundíbulo perpendicular al trayecto del needle knife, cosa de lograr un corte parejo y con una profundidad homogénea. Una vez que logramos esta posición, nos tenemos que hacer un esquema mental de cómo estaría dispuesta la vía biliar en su variante más común, lo mismo que el ducto pancreático, para planificar un corte posteriormente. Este esquema mental hay que realizarlo sistemáticamente y adaptarlo a la variante de morfología de papila que uno tenga enfrente. Accesorios que vamos a requerir para hacer esto. El accesorio recomendado por nosotros es un needle knife de triple lumen, que lo vamos a tener en variantes entre 5 French y 7 French. El triple lumen porque nos permite utilizar una guía y poder pasar la guía sin cambiar instrumental o eventualmente una vez ingresó a la vía biliar realizar contraste. Después algún elemento de fijación de guía. La primera foto de la izquierda es el que contamos habitualmente, que es nuestro dedo meñique. Pero estos elementos de fijación, de sistema de guía corta, a la hora de utilizar más de una guía resultan muy útiles, sobre todo si vamos a dejar una guía colocada en el páncreas, pretendemos hacer una canulación asistida con guía, nos puede ser de mucha utilidad. Vamos a requerir una fuente electroquirúrgica acorde, obviamente de preferencia si contamos con un equipo ERVE. El seteo recomendado para hacer el precorte en fundibulotomía es utilizar Endocat I con efecto 1, duración de corte 3 a intervalo 3, aunque muchas veces a veces no se los cambia y utilizar la misma de papilotomía con Endocat I, pero en efecto 2 puede tener un resultado similar. El tema es que tiene un poco más de coagulación
y podría incrementar un poco los riesgos de quemadura y hacer edema y predisponer más hacia la pancreatitis. Otro tipo de electrobisturí comunes que podemos encontrar en quirófano, este es uno, el Kairos, que frecuentemente lo vamos a encontrar en los quirófanos. Es un electrobisturí barato y dentro de los que son alternativos y no específicos para endoscopías, de los que mejor funcionan. Y en este caso lo usamos con corte puro a 70 watts, tanto para la papilotomía como para la fistulotomía. Es fundamental el tema de la videosimulación. Nosotros pensamos que esto debería implementarse realmente en los programas, en los programas de entrenamiento, para todas las facetas, no solo para precorte, pero para el precorte, que realmente tiene una curva de aprendizaje bastante larga, como han visto en las estadísticas. Esto nos va a facilitar adquirir las habilidades necesarias para transmitirlas a un paciente con menor riesgo. Y acá podemos hacer la cantidad de cosas que queramos. Por ejemplo, ahí vemos el inicial, un precorte desde el poro o una fistulotomía, y esto nos permite practicar cortes limpios, posicionar la papila bien perpendicular al sitio de corte. Podemos practicar innumerable cantidad de veces es simplemente cambiar la papila. Ahí vemos cómo podemos pasar un hilo guía hacia la vía biliar. Podemos colocar stent pancreáticos. Una vez que colocamos el stent pancreático, también practicar el precorte desde el stent. Y podemos observar una correlación bastante agradable con la realidad. Estos simuladores mecánicos son los que más se asimilan a la sensación real de hacer una colangiografía. Los pasos para realizar una fistulotomía: una vez que enfrentamos la papila y la colocamos a una distancia acorde, nos realizamos el esquema mental que dijimos hoy, ver cómo estaría dispuesta la vía biliar y el ducto pancreático, cómo nos lo imaginamos abajo de esa papila. Luego tenemos que sacar la distancia del instrumental, no tiene que ser muy larga. Recuerden que los endoscopios terapéuticos más nuevos con PUAN B tienen menores problemas, pero los más antiguos, que tienen canales 4.2 y las púas no son en B, generan desplazamiento lateral permiten desplazamiento lateral del instrumental, y cuanto más lejos sacamos el instrumental, esos movimientos de acomodo lateral que tiene el instrumental se traducen mucho más al extremo y nos pueden hacer que el corte vaya hacia donde no queremos. Entonces tenemos que trabajar relativamente cerca, cerca de la papila. Ese relativamente cerca es entre 1 centímetro y 1,5 centímetros aproximadamente. Vamos a sacar el alambre del needle knife aproximadamente entre 2 y 3 milímetros. Algunos vienen de fábrica ya con un tornillo de regule, aunque en general no suelen ser muy efectivos y lo tenemos que regular a mano. Uno lo mira, lo tiene que colocar más o menos entre 2 y 3 milímetros, y a esta distancia hacer el primer corte. Y ese primer corte tiene que ser no demasiado profundo, no hay que presionar demasiado el cuchillo, y hay que hacer un corte homogéneo, tratar de no festonearlo y hacer sucesivas pasadas sobre el mismo corte, profundizando lentamente hasta exponer lo que nos parece que es la vía biliar. Una vez expuesta y sobre el mismo esquema mental que trabajamos inicialmente, lo que vamos a pasar a hacer es un pequeño orificio sobre ese ducto que imaginamos que lo identificamos como el ducto biliar, y posteriormente vamos a ingresar, ya sea con una guía dirigido bien hacia la 11, o con el mismo instrumental, que puede ser inclusive el mismo needle knife. Nosotros a veces en este tipo de papilas preferimos utilizar el papilótomo porque nos permite más canular bien en el sentido en donde corre el trayecto intramural del colédoco, y una vez que hacemos eso ingresamos a la vía biliar. Es fundamental este concepto de retomar al paciente. Es una cosa que recomendamos sistemáticamente a la gente que sale de nuestro hospital, cuando ya va a salir y no va a tener la supervisión que tiene durante los meses que pasa con nosotros.
Uno se va con un concepto de cómo realizar el precorte, pero muchas veces, digamos, no muchas veces, siempre la curva de aprendizaje es larga y lo ha sido para todos. En nuestro caso fue exactamente igual. Y sabemos que retomar el paciente en este rango de tiempo, que es entre 2 y 7 días, nosotros habitualmente utilizamos como regla para nosotros entre 72 horas, entre el tercer y el quinto día lo retomamos, y sabemos que tenemos una posibilidad de entrar que es superior a esta cifra, entre el 80 y 90%. Por lo tanto, es preferible retomar un paciente sin complicaciones, mientras uno se va adaptando a la curva de aprendizaje y se va volviendo cada vez más seguro y efectivo en hacerla. Esto tómenlo en cuenta y retomen, no sientan que no entrar en un precorte es un fracaso directamente. Hay que tomarlo como que es una curva que todos debemos transitar. Acá vamos a ver un videito que vamos a ejemplificar paso por paso cómo se debe realizar el precorte, la infundibulotomía. Tenemos que tratar de hacer un corte limpio, comprometiendo desde arriba el infundíbulo, ampliarlo y siempre que lo ampliemos tenemos que hacerlo sobre la, tratar de que no queden islotes en el medio e ir profundizándolo. Acá tenemos un segundo ejemplo, tratar de hacer un corte limpio. Como ven, los ejes de la papila pueden variar y es dependiente de cómo nos va a quedar perpendicular, eso va a ser variable. No es un detalle que tenga demasiado trascendencia para realizar un precorte porque uno puede regular lo que hace. Y ahí vemos cómo aparte del corte utilizamos el needle knife para hacer la divulsión y exponer el conducto biliar. En una segunda etapa, lo que vamos a hacer es, identificado el sitio que queremos que es el conducto biliar, hacer una pequeña incisión para lograr entrar a través de él. Acá vemos el segundo ejemplo. Identificamos el trayecto intramural, le hacemos un pequeño corte. Y acá en el tercero es exactamente lo mismo. Una vez logrado, pasamos al tercer paso, que consiste en hacer presión en el ojal que generamos sobre el ducto para poder entrar en forma directa con el instrumental, que puede ser sin guía inicialmente, o utilizar un papilótomo para dirigirlo con la guía y entrar por ese pequeño orificio bien direccionado hacia la vía biliar, o utilizar la guía para apoyarnos y con un pequeño movimiento de tracción, como corrigiendo el equipo en forma seca, lo que logramos es la apertura, el terminar de romper esa pared como para poder ingresar a la vía biliar. Es importante que estas incisiones sean no demasiado profundas. Tengan en cuenta que esto va a depender del diámetro de la vía biliar, cuánto va a ser de fácil entrar o no, pero tengan en su cabeza que a veces la vía biliar es fina y si hacemos un corte muy profundo, lo que vamos a hacer es pasarnos y nos va a dificultar el acceso a la vía biliar. Entonces es preferible ir profundizando este pequeño ojal a medida que lo vamos necesitando o que vemos que no podemos entrar. Este es un ejemplo de una septumtomía, en donde lo que vemos, nosotros realmente lo utilizamos poco, este método. Este video es prestado de Martin Guidi y del Cruce. Lo que vemos es la colocación de guía en el ducto pancreático y el corte con el extremo del papilótomo para lograr cortar el septo y lograr entrar por encima de la vía biliar dejando la guía al páncreas. Esto nos va a permitir con esta segunda guía completar la papilotomía y dejar un stent pancreático profiláctico, ya que lo que hicimos es ni más ni menos que una canulación asistida con guía. Esto lo usamos muchas veces, en realidad no muchas veces, pocas veces, en alguna papila intradiverticular en donde no tenemos posibilidad de ingresar con una infundibulotomía o con una fistulotomía, y a veces lo utilizamos cuando tenemos un ducto o sospechamos un ducto común muy largo y cuando nos fuimos con la disección muy arriba, cerca del extremo más superior del infundíbulo, y seguimos entrando al páncreas. Y ahí podría ser una variante que uno podría utilizar, dejar una guía colocada, completar el corte del septo y tratar de ingresar hacia el ducto biliar. Por último,
Este es uno de los escenarios más favorables como para empezar a hacer las fistulotomías o infundibulotomías, que es el caso del cálculo impactado en la papila, que nos genera una pared que nos protege para no pasarnos de profundidad del corte. Entonces estos son casos muy lindos como para empezar a hacer las primeras armas en la infundibulotomía. Y consiste en pelar literalmente el infundíbulo utilizando de pared del cálculo para luego generar el parto del mismo. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy claros los conceptos, sobre todo la parte técnica, que era un poquito lo que queríamos que nos muestres. Federico Yáñez, estás ahí con nosotros. No sé si querés hacer algún comentario respecto de la técnica de precorte y sus variantes. ¿Algo para decirnos? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos por el curso y felicitar a Martín y a Fernando por las presentaciones. Realmente creo que desde mi formación en vía biliar hace 10 años, cuando terminé el fellow, ahora creo que se ha puesto mucho hincapié en la mejoría de la enseñanza. Lo que nombró Fernando recién realmente es muy interesante cómo hoy en día se plantea la educación del médico que está haciendo el paso inicial en CEPRE, porque sin poder canular no podemos continuar en la resolución de las patologías. Creo que lo que nombraron los chicos en relación al tiempo y al cuidado en generar complicaciones es algo fundamental, es un concepto que debemos reposarnos. Quizás a los que se están formando actualmente, ir rápidamente al precorte es mucho más fácil porque se están formando de esa manera. Bueno, creo que se nos cortó un poquito la transmisión de Federico. Bueno, un poquito haciendo un resumen de lo que es cuando uno termina de hacer la formación en CPRE, la curva de lo que lleva esta técnica en su aprendizaje. ¿Te parece, Martín, si pasamos directamente al carrusel y cuando Federico se reincorpore? Pasamos al video podcast, ¿es vos? Sí. Dale, vamos a empezar. A ver, Ale, Vamos. vamos a generar para Martín y Fernando una discusión basada en algunas imágenes y algún caso clínico. Así lo hacemos un poquito más práctico. No sé quién empieza de ustedes. Antes, ahí arranco yo. Antes que nada, felicitaciones Martín y Fernando por las charlas que estuvieron excelentes y muy claras. Creo que un poco Fer esta diapositiva la respondió, el tema del precorte, hasta dónde llegar, cuándo suspender, cuándo retomar, que lo dijo bien en la presentación anterior, y ante una complicación si abortar el procedimiento o continuar el mismo. Martín o Fer, cualquiera de los dos que quiera, o los dos, responderla. Bueno, sí, Fer. Dale, Martín, dale. Bueno, yo creo, repasando un poco todo esto, uno de los principios siempre básicos que uno tiene que tener es que tampoco tiene que generar daño, ¿no? Entonces, lo que decía Fernando de tener uno el dibujo y el esquema, digamos, que muchas veces es lo que más cuesta a veces transmitir, cuando uno enfrenta la papila, tener ese esquema tridimensional de por dónde va la vía biliar. Y si uno está, digamos, intentando la canulación en la dirección y en el eje correcto, y tras 3, 4 intentos ya no se puede canular, ahí directamente no quedarse fijo en esa misma técnica, no emperrarse, digamos, en la canulación tradicional e ir a otra alternativa. Y si uno empieza a cortar y busca el eje donde debería estar la vía biliar, y no logra acceder ni siquiera, digamos, al páncreas, bueno, tratar de no sumarle más riesgo y comorbilidades a ese paciente
y como vimos en las dos charlas, porque Fernando también lo nombró, es bueno esperar 4 o 5 días que baje el edema, y habitualmente después de la cicatrización, digamos, y la necrosis, digamos, que se genera después del corte con el electrobisturí, en general ya en segundas reintervenciones se hace más clara la identificación de la vía biliar para lograr el acceso. ¿Cuándo suspende Fernando Baldoni un precorte? Mira. No te estamos escuchando, Fede, ¿eh? Creo que tenemos problemas también con la conexión. Bueno, ¿cuándo Martín Guidi decide suspender un precorte? Yo creo que una de las cosas que uno se encuentra al realizar el precorte puede ser un sangrado. Hay que considerar que el corte de la papila puede generar un sangrado, y ese sangrado puede ser resuelto en el mismo momento, o cambiando el seteo del electro a coagulación y demás. O sea que, salvo que el sangrado sea un sangrado importante, si uno tiene que interpretar que está haciendo lo que habitualmente hace un cirujano con una laparotomía, que va, a medida que va avanzando en su operación, va teniendo sangrados y los va coagulando y los va solucionando. O sea, el sangrado que sería una causa de generar la suspensión de un precorte es aquel el cual uno no puede detener con el mismo papilótomo o con alguna otra técnica, sino que tiene que pasar a algo un poco más avanzado y ya se distorsiona mucho la anatomía papilar y demás. Otra de las cosas que suelen pasar, que habitualmente ocurren cuando hay un conducto común largo o un conducto pancreático dominante, es que pese a hacer un precorte y hacerlo técnicamente bien, uno sigue entrando al páncreas. Entonces, esa combinación de un conducto pancreático dominante o un conducto común largo en un paciente que quizás tenga una vía biliar fina o sea una papila peridiverticular, quizás sea una buena indicación, si a pesar del precorte entramos reiteradamente al páncreas, de dejar un stent pancreático y retomar. Creo que no hay que emperrarse con el precorte, y más viendo los artículos que están publicados, que cuando uno retoma al paciente a los 2 o 5 días, se genera muchas veces una fístula y es muy fácil el ingreso, o directamente se soluciona el tema del edema pancreático y uno visualiza un poco mejor ese conducto blanco nacarado que decía Fernando, que es la vía biliar, y es más fácil trabajar. No sé si están los chicos, si se pudieron Fernando, creo que está de nuevo. Sí, ahí pude entrar, me quedé sin conexión. Sí, yo la verdad que la suspensión, Martín, coincido con vos, que tengas un sangrado que requiera tratamiento y no lo puedas controlar fácilmente y que requiere inyección y te distorsione la anatomía papilar, eso es un punto. O cuando vos realmente venís haciendo una disección plano por plano, no lográs identificar claramente el ducto biliar, eso suele pasar con vías biliares muy finas, y perdés reparos anatómicos. En el sucesivo corte sobre corte, perdés un reparo anatómico y ya realmente no sabes dónde estás parado. Ahí es el momento de suspender y retomar a las 72 horas o al 5.º día. Y ante complicaciones de otro tipo, perforación o lo que fuera, siempre que el paciente no urja, si uno no tiene una urgencia que debe ser resuelta, tiene un paciente estable, que no está infectado, retomar no es un problema, excepto la sensación de fracaso que le da al operador, que hay que sacársela de encima. Bien. Una de las cosas que también favorece, digamos, la fistulotomía, por lo menos así también nos lo han enseñado, es que preservando el poro pancreático, digamos, mantenés cierto reparo, ¿no? Desde dónde arranca, digamos, la vía biliar. Es otra de las ventajas que da la fistulotomía. Bien, y a propósito de eso que decís, Martín, del poro,
aprovecho para preguntarte, Fernando, cuando vos decís que haces corte sobre corte y no encontrás la vía biliar porque es muy fina y quizá sospeches que quizá la seccionaste sagitalmente, ¿lo considerás como una ventaja de la fistulotomía? Ingresar por el ostium papilar y ver si vos ves, por ejemplo, el papilótomo o el cuchillo, y eso te da un parámetro de si te pasaste o no en profundidad. Sí, eso lo hacemos, bueno, vos lo sabés bien porque trabajamos juntos, lo hacemos sistemáticamente. Cuando no nos queda claro la profundidad, a veces volvemos a ingresar por el poro papilar a ver si realmente es que nos pasamos o nos quedamos cortos. Y te da una idea que no es absolutamente fidedigna, pero sí lo utilizamos y te da alguna idea de si te pasaste o no. Bien. Bueno, este es un caso clínico de una mujer de 40 años que se le indica una CPRE por una colelitiasis sintomática con alta probabilidad de coledocolitiasis. En los estudios complementarios presenta un hepatograma con una bili total de 2.3 miligramos por decilitro. En la ecografía presenta una colelitiasis con una vía biliar extrahepática de 10 milímetros. Se le realiza la CPRE que presenta una canulación biliar dificultosa, por lo cual se decide realizar un precorte con una técnica de infundibulotomía. Y en la colangiografía lo que podemos ver es esta imagen. Ante esta imagen, ¿qué hacen? Dan por culminado el estudio. Como ya se realizó un precorte, se realiza una esfínteropapilotomía y se explora la vía biliar, o se realiza una esfínteropapilotomía debido a la sospecha de disfunción del esfínter de Oddi. Martín, Fernando, Federico. Te contesto yo si querés, Martín. Mira, Bueno. Dos cosas. En una colangiografía, el punto C es súper importante. La sospecha vos tenías un paciente con alta probabilidad de litiasis. La sospecha de disfunción del esfínter de Oddi es una de ellas, y para mí te diría que es la principal causa para que tuvieras que hacer una esfinterotomía y explorar la vía biliar. El segundo, si vos ves esa colangiografía que me estás mostrando, que tiene habitado el conducto cístico con litiasis, y sabemos que la inyección de contraste bastante denso, cálculos de ese tamaño, podrías no verlos en una radioscopía y tenías alta probabilidad. Entonces podrías, si no lo terminas de instrumentar, tener una colangitis. Y la tercera, y es mítico, porque la verdad que no se ha comprobado eso, es que pudieras evolucionar con el corte por coagulación, la disección y esa fístula que generaste a algún grado de estenosis papilar. Pero con las que más me convence de todas estas, igual, es ante ese cuadro clínico que hayas tenido la sospecha de una disfunción o perderte un cálculo chico. Y yo les termino haciendo papilotomía sistemáticamente a estos pacientes y explorando la vía biliar. Bien, perfecto. Martín. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, coincido con lo que dice Fernando. La sensibilidad para la detección de cálculos chiquitos en la colangiografía es baja, y depende también un poco de los equipos de radioscopía que uno tenga. Entonces la papilotomía en ese sentido la haría por si hay algún cálculo pequeño. La disfunción del esfínter uno no la puede diagnosticar, y en estos casos si fuese una disfunción y tiene dilatación de la vía, tiene síntomas, la papilotomía también es correcta. Lógicamente la foto es espectacular desde el punto de vista anatómico, pero ese contrastado en el páncreas la verdad que mete bastante miedo. Pero bueno, en sí a la pregunta, sí, yo completaría con la papilotomía sin dudas. Bien, perfecto. Federico. Sí, yo creo igual que los chicos que creo que la colangiografía, la papilotomía está indicada, ya ingresaste, hiciste el precorte, no cuesta mucho más que instrumentar la vía biliar, asegurarnos un buen drenaje. Muchas veces tenemos piedritas muy chiquititas y creo que es importante. Lo que no sé, si le pregunto a los chicos si contrastando el Virsum en esta paciente de alto riesgo dejarían una prótesis en el páncreas.
No, yo si no entré al páncreas con una guía, bueno, en realidad, mira, nosotros como primera medida, nosotros nunca contrastamos del poro, por lo cual tener esta imagen es medio raro, porque eso pasa cuando vos contrastás del poro. Es una cosa que nosotros no hacemos nunca en la práctica. Nosotros trabajamos con guía, si entramos al páncreas retiradamente dejamos un stent pancreático si entramos más de 3 veces. Si no, si entramos a la vía biliar, contrastamos la vía biliar y obtener esta imagen de contraste de Wilson sin hacerlo del poro, te diría que es poco probable. Un comentario final. Suponiendo que la colangiografía esté bien hecha, no se ve piedras y realmente probablemente no tenga alguna piedra en la vía biliar, el hecho de tener piedras chicas en el cístico, ya ese hecho es una indicación. La litiasis cística es una indicación de papilotomía. Sí. Y esa foto la pusimos a propósito, la usamos la semana pasada para cuando hablamos de canulación, justamente para mostrar que era una muy buena colangiografía, pero que era justamente lo que no había que hacer. No había que inyectar tanto el páncreas. Fíjate, la intrahepática todo el árbol biliar está contrastado. Eso también tiene riesgo de hacer abscesos y demás. O sea que bien. ¿Seguimos con la otra? Bueno, cazadores de mitos. A ver, mito número 1, Ale. Imaginen, esta pregunta, vamos a hacer una cada uno. Esta va para Federico Yáñez. Imagínense un CPRista con una tasa promedio alta de precortes, imaginemos un 20, 30, un 40%. Ese endoscopista debería retomar su entrenamiento para mejorar su destreza de canulación. La foto no es por el CPRista, sino porque el tucumano adiestra von der Collie, así que esa es la pregunta, Tucu, decime tu opinión. Realmente, después de escuchar la charla de los chicos, quizás uno puede llegar a tener una alta tasa de precorte porque lo está usando mucho más y quizás esa tasa sea necesaria porque justamente se dedica a hacer prácticas más complejas o que necesita mayor utilización de precorte o rápidamente va hacia el precorte. Ahora, si la tasa de precorte es porque realmente tiene muchas dificultades para la canulación, creo que en toda práctica, bueno, en el caso de esta foto donde uno ve para que ese perro haga ese slalom, necesita adquirir destrezas previas. Entonces, muchas veces cuando en una competencia uno tiene una falla, es una falla en una destreza muy simple que cree que ya la tiene adquirida. Entonces creo que el reentrenamiento es muy importante, más aún cuando uno quizá no tiene un volumen tan alto de trabajo, y creo que me parece re importante el hecho de las posibilidades de tener simuladores actualmente para volver a entrenarse en una destreza inicial al procedimiento, creo que es sumamente importante. Así que sí, creo que se puede mejorar la destreza. Sí, bueno, quizás ante este mito debiera preguntar si ese CPRista qué tasa de canulación tiene con el precorte y qué porcentaje de complicaciones. Yo creo que si es tiene esa una la tasa respuesta. de canulación aceptable y pocas complicaciones, realmente que siga así, que va muy bien. Pasá a la otra, a ver. Exactamente. Bueno, esto un poco responde ese mito. Fíjense que este es un estudio publicado por Kenneth B. Mueller y Nipso Endra, y la tasa de canulación de ellos después de 20 minutos de intentos es del 38%, con una tasa de éxito del 91% en el precorte. Fíjense que tardaron más de 20 minutos en canular y menos de 9 minutos en entrar a la vía biliar utilizando el precorte. O sea que hoy por hoy el mito de que el que realiza un precorte temprano o tiene una alta tasa de precortes le falta destreza para canular, realmente es falso. De hecho, el precorte es una herramienta más para canular y ya varios trabajos han demostrado que es segura y es efectiva y hecho en buenas manos
y a tiempo hasta puede ser una medida preventiva de pancreatitis post-CEPRE. A ver la otra. Mito 2 para Martín Llantorno. Realizar un precorte sobre papilas peridiverticulares es muy peligroso. Es una buena pregunta. Pero bueno, como veníamos hablando un poco, el precorte es una técnica, digamos, que uno debe tener entrenamiento. En sí, no ha demostrado tener más riesgo de complicaciones en esas papilas. Sí, uno debe tener los recaudos, digamos, anatómicos. Sobre todo, bueno, si es peridiverticular estaría como más accesible a una intradiverticular. Por lo menos los estudios no han demostrado mayor riesgo de complicaciones. Sí hay que estar atento, digamos, a los reparos y se podría realizar también una técnica de precorte o infundibulotomía tranquilamente, lo mismo que hablamos de la septumtomía. Para vos sería falso este mito. Sí. Sí. Hay dos publicaciones muy interesantes del año que se publicaron en el 2019 sobre papilas peridiverticulares que terminaron concluyendo que el hecho de tener una papila peridiverticular es una variable independiente de canulación biliar dificultosa. No así de fracaso la canulación, y cuando analizaron los precortes realizados en estas papilas se encontraron que no había diferencias en la tasa de éxito y de complicaciones cuando eran comparados con precortes en papilas que no estaban vinculadas con divertículos. Así que, bueno, es falso. La siguiente. Este mito es para Fernando Baldoni, dice que el precorte en vías biliares finas o con estenosis dictales está contraindicado. No, para mí en lo absoluto. Simplemente hay que tener recaudos de cuidar reparos anatómicos cuando uno hace la disección del infundíbulo para ingresar a la vía biliar, porque es más difícil, es más fácil pasarse o seccionar la vía biliar, pero no es una contraindicación bajo ningún concepto. Está perfecto. Y terminamos con una... Ah, no, hay uno más. Para Federico Yáñez, que un poco lo dijo Fernando hoy. Esta sería la papila ideal para que un fellow debute con el precorte. Totalmente de acuerdo. Me parece que es la papila ideal. Va a cortar sobre un lito y probablemente esto le permita al fellow tener en su primer precorte un éxito asegurado. El cálculo acá te protege. Está muy bien. Y la última, que es una frase mitológica, la CPR es una fuente inagotable de frustraciones. No sé si alguno de ustedes la han escuchado. Esa la escribí y la pegué yo en el servicio hace muchos años. Ah, está bien. Muy bien. Bueno, presentalo el momento de maestros, Martín. Bueno, a continuación vamos a tener un video que nos compartió el profesor David Zagatsky respecto justamente al tema de canulación dificultosa y la necesidad de hacer un precorte. Así que si querés, Ale, compartilo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor compartir con ustedes estos minutos. El primer comentario que voy a hacer se relaciona con la presentación de Néstor Landoni la semana pasada y se refiere al tema del reloj. Él mencionó que había que sacarse el reloj para trabajar. Para un experto puede ser, para una persona que está en proceso de formación, el reloj es importante. ¿Por qué? Porque uno no tiene que disponer media hora, una hora para canular la papila. Hay que canular rápidamente y resolver el problema. El consenso asiático de canulación difícil dice que la canulación normal para una persona experta es de 5 minutos y puede extenderse, según distintos autores, hasta los 12. Así que alguien tiene que llevar el tiempo y tiene que evaluar la calidad con la que se está haciendo esa canulación. Cuando yo comencé a canular, lo hacía con un JFB2, un equipo que tenía una lente de muy poco ángulo, había que ponerse muy enfrentado, muy perpendicular a la papila, y en esa posición era mucho más fácil entrar al Wirsum que a la vía biliar.
Hace muchos años había presentado en la AMA, lo comentó Magnanini, un 80% con ese equipo de canulación era bueno. Obviamente 80% hoy sería totalmente inadmisible como capacidad de completar un procedimiento por cualquier experto. Esos valores están en el 98-99%. Ese grupo justamente, el de Magnanini y Pardo Peralta en el Hospital Fernández, que hicieron la primera papilotomía en la Argentina, la hicieron en anterógrado. Mazarino entró por una fístula y asomó el papilotomo, Magnanini miraba desde el duodeno y guiado por la endoscopía se hizo la primera papilotomía por vía anterógrada. Ese grupo trajo la información y la formación europea del grupo de Kremer, después de Bier, Costamagna se formó allí, y para esos grupos el precorte fue una mala palabra y estuvo absolutamente prohibido. Así que por años todos los que se formaron en esa escuela catalogaron al precorte como un arma prohibida. Con ese tipo de equipos yo encontraba pacientes que eran extremadamente difíciles de resolver. Así que me fui a rotar en el año 84 con Glasiomar Machado en Río de Janeiro. Recuerdo que la primera vez que me da el endoscopio, en, no sé, 30 segundos, 45, estaba enfrentando la papila, me mira y me dice, pero vos sabés hacer esto. Sí, sí, claro, yo vengo aquí a aprender precorte, no es que no sepa canular, pero hay papilas que me resultan difíciles. Y después, en el año 87, fui al Academisch Medische Centrum en Ámsterdam, estaba Titker ahí de jefe, fui a ver láser en realidad, el NDJ Laser, pero no había todos los días y me iba a la habitación de al lado donde Kees Haupretze y su grupo hacían unos 14 procedimientos por día. Y para ellos, cuando la papila se ponía mínimamente complicada, precortaban y canulaban, a veces con un segundo tiempo. Y después hay otro comentario fundamental en esto, y es que el grupo, llamémosle de Hamburgo, Soendra, sus discípulos Kevin Müller, Claudio Navarrete, fueron extremadamente precortistas. Liguri, que era un francés que vino acá a Argentina mucho tiempo, que también formó una cantidad de gente, también era precortista. Así que era muy clara esa rama. Y hay un precorte que yo lo sigo llamando Soendra, que es el papilótomo con el alambre entrando muy en la punta, uno entra, no puede entrar, no puede progresar en la vía biliar y va cortando. Claro que las técnicas han cambiado ahora y en general uno entra siempre con guía, con el canulótomo torciéndolo, y en mi caso particular soy fanatizado de la guía manejada por uno mismo, la guía corta, que desde mi punto de vista deja en manos del experto el manejo de la guía. Por supuesto, si están dos expertos trabajando, el que maneja la guía también la va a manejar bien, aunque sea con otro tipo de sistemas. Así que durante muchos años el precorte fue palabra prohibida en muchísimos lugares. Una vez viene Peter Cotton a un simposio de Argentina. Peter Cotton ha sido como el papa de la vía biliar desde la escuela anglosajona, y él hablaba en contra del precorte de una manera súper tajante. Y yo le pregunto, Peter, ¿cómo puede ser que no uses precorte? Hay papilas que no se puede entrar sin precorte. Me dice, sí, me dice, es cierto, pero lo que pasa, y yo hago un 5% de precorte, me dice, pero nosotros formamos gente que a los 200 procedimientos les decimos que se pueden ir a trabajar a sus centros comunitarios. Y esa gente no puede usar precorte. Respuesta, no lo sabe hacer. Entonces, él atacaba el precorte de manera universal justamente para evitar ese tipo de situaciones. Hace un par de años estuve en Barretos, en el IRCAD, en un centro de entrenamiento muy importante, ahora hay otro en Río, aparte del que está en Bélgica, en Francia, perdón, y Guido Costamagna transmitía desde Roma. Y lo veo que está trabajando con un canulótomo Cotton 2. Desde mi punto de vista, una antigüedad. Y le comento públicamente, porque era un comentario que me parecía valía la pena mencionar. Digo, Guido, tus contrastes son como hace 15 años. Me dice, sí, me dice, exactamente, y me va muy bien. Y digo, ¿y cuántos precortes haces? Y unos 5 por 1000. A cerrar la boca, si haces 5 precortes por 1000, quiere decir que necesita muy poco el precorte. El único comentario es que esos 5 los tiene que hacer alguien que sepa hacerlo. Y si no se lo han enseñado a nadie, ¿quién hace ese precorte? Hay un trabajo envidiable de Greg Haber hace muchos años que hablaba de precorte temprano contra persistencia de la canulación. También Néstor habló de esto. Lo que no hay que hacer es machucar, un término un poco criollo, machucar la papila y darle, uno ve que no puede entrar y sigue dándole. Hoy en día esas cosas se manejan desde mi punto de vista con la guía corta, uno sutilmente va buscando el ingreso y solamente cuando un experto en
4, 5, 6 maniobras no puede hacerlo, aparecen todas las maniobras relacionadas con el precorte que seguramente les habrá comentado Fernando. A medida que van pasando los años, yo veo que mis porcentajes de pancreatitis bajan, empiezan a bajar, a bajar, a bajar. Y sin embargo yo hacía mucho precorte. Presenté un trabajo en ese momento con un 25% de precortes, que un par de comentaristas pasaron por allí, miraron el póster y dijeron, esto es una cosa insane, dijeron, una locura. Sin embargo, encontró Martín, cuando me invitó a esta charla, que el grupo de Soendra llegó a hacer en sus principios hasta el 38% de precorte. Obviamente, cuanto mejor uno canula, menos precorte usa, y cuanto mejor radiología uno tiene, menos precorte usa. Y esta impresión de que el precorte temprano traumatiza menos la papila, genera menos pancreatitis, fue lo que me llevó al trabajo que armamos con el cruce, que se refería a precorte temprano contra stent pancreático en pacientes de alto riesgo como elemento para disminuir el riesgo de pancreatitis. Y esto en realidad le vino muy bien a Kevin Muller. En ese momento, en esa presentación en la IW, hubo varios, incluso metaanálisis con respecto al precorte, que decían que el precorte temprano bien hecho era bueno. Vino como cambiando la tendencia. Y sobre todo, decía lo de Kevin Muller, porque el usar el stent pancreático como prevención de pancreatitis puede ser muy lógico desde el punto de vista científico, pero implica poner un stent que tiene su costo y después ver qué se hace con ese stent, si se salió solo o si hay que entrar a sacarlo. Así que, en definitiva, dos comentarios más. Porque el tema de la pancreatitis y su prevención, que yo insisto que el precorte no es generador de pancreatitis si uno aprende a hacerlo, tiene que aprenderse con alguien, tiene una definición muy clara, porque la pancreatitis es el cuco de la CPRE. Y tiene una semejanza con el COVID. En el COVID y en la pancreatitis post-CPRE o la espontánea que hace el paciente, el factor en común es esta tormenta de citoquinas que genera una respuesta inmunitaria, inflamatoria por parte del paciente, que en el caso del COVID lleva a una fibrosis pulmonar que impide el intercambio de oxígeno, y en el caso de la pancreatitis inicia una cascada de acontecimientos que pueden ser absolutamente demoledores para el paciente y que lo pueden llevar incluso no solamente a terapia intensiva, sino a falla multiorgánica y a la muerte. Y como comentario final, con respecto a este tema que les decía de Soendra, él tiene una frase que para mí es clara, y es que un experto baja a un nivel mínimo de complicaciones. Debajo de ese nivel mínimo de complicaciones no se puede llegar. Siempre va a tener complicaciones. Y la otra reflexión importante de Peter Cotton es que la peor complicación de una CPRE es la que se produce en aquella que ha sido mal indicada. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación del profesor Zagajski. Bueno, a continuación vamos a darle lugar nuevamente al rol de la simulación en el aprendizaje de CPRE. Así que le vamos a pedir a Nelson. Mientras Nelson comparte pantalla, tengo un par de preguntas del chat que me resultaron interesantes. La primera para Fernando Baldoni, pregunta al doctor Francisco Martínez, si podés enumerar, Fernando, diferentes técnicas para realizar hemostasia cuando se produjo un sangrado durante un precorte. Preferentemente, dependiendo de la cantidad del sangrado. Si es un sangrado mínimo, que lo que sucede es oscurecernos un poco la visión, utilizar la misma punta del needle knife con el corriente de coagulación, si es un sangrado muy pequeño, muy puntual. Evitar la inyección hasta que no tengamos más posibilidad, ya que eso significaría tener que suspender probablemente el procedimiento. La verdad que si el sangrado es muy significativo, no nos va a quedar mucha opción que la inyección, pero en líneas generales durante el precorte no usamos mucho más. Si el sangrado es mínimo, lavamos y tratamos de coagular con la punta del needle knife y no hacemos otra cosa hasta que logramos nuevamente tener un campo limpio, y cuando no lo logramos lo inyectamos. No pasamos a mucho más que esas etapas.
Un tip que yo uso mucho, que me parece que es interesante, es con el mismo knife, con la aguja afuera, lavar a través del knife y muchas veces se identifica el punto del sangrado y es ahí donde debemos ir a coagular. Tanto para el método térmico como la inyección es importante no olvidarse que a la derecha y abajo del corte está el conducto pancreático, o sea que no es el mejor lugar para hacer una hemostasia. Y la segunda pregunta para Martín, que surgió con el tema de la litiasis cística, es ¿qué opina de la colocación de un stent biliar ante la presencia de litiasis cística? ¿Un stent sobre el cístico? No, un stent en la vía biliar. Viste que habíamos hablado que el tratamiento de la litiasis cística, cuando había cálculos así chiquititos, con el tratamiento Sí. era la papilotomía. Bueno, En el TOP preguntan no, si vos, además de hacer la papilotomía, colocarías un stent, exacto, sí, un stent biliar. entiendo. Claro, no, ahí dejando, digamos, lógicamente, cuanto antes se resuelva la litiasis vesicular, más tranquilo uno se queda, pero en general no lo hacemos, ya con una papilotomía, digamos, con una buena papilotomía, y uno ve que, digamos, esos cálculos pequeños podrían llegar a, si hay alguna migración, salir espontáneamente, en general no lo hacemos. No, nosotros tampoco. Bueno, Nelson, cuando gustes. Bueno, buenas tardes. Voy a arrancar con el momento de simulación. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Nelson. Perfecto.
Bueno, este es el simulador que vamos a utilizar para el momento de simulación de hoy. Estas son las simular, fistulotomía, precorte sobre stem pancreático, precorte estándar y ejercicios con el lápiz y pizarrón, que realmente es muy interesante para el aprendizaje y el perfeccionamiento de esta técnica. Este es el primer simulador que construimos nosotros. Adaptamos un corazón de pollo para tratar de simular una papila. Bueno, les quería compartir para mostrarnos qué parecido que tiene el corazón de pollo con una papila normal. Fíjense la capa muscular realmente bastante similar. Es móvil, no es un dispositivo rígido, con lo cual es muy similar a lo que uno realiza en la práctica cotidiana, y como primeros pasos a la introducción de la técnica de precorte, realmente nos ha dado muy buen resultado, aparte que uno lo puede realizar en un contexto de seguridad y de tranquilidad, y puede ir adquiriendo la técnica. Este es el corazón de pollo, está adaptado al simulador nuestro, al simulador siliconado, pero bueno, el contexto en el cual ya se realiza el precorte es un contexto mucho más real, se ven los pliegues del duodeno. Fíjense que ahí, bueno, estamos practicando la fistulotomía, y bueno, realmente uno, como decía hoy Fernando, lo va realizando, digamos, de hacerlo por planos, hasta que uno, bueno, considera que se produjo la apertura del conducto biliar y procede a realizar la canulación profunda. Esto es un precorte desde el poro, en donde el corte, digamos, comienza desde el poro papilar, y uno, en condiciones normales, va llevando el papilótomo siguiendo el eje del infundíbulo hacia la hora 11, pero siempre el corte lo va llevando hacia arriba. Técnicamente eso uno lo puede realizar de dos maneras, con la púa, o sea, se coloca abajo y con la púa eleva el papilótomo, o bien retirando el eje puede ir guiando el corte. Lo que tiene de bueno que el hacerlo en un simulador, uno puede ir viendo, digamos, explicar cuál le resulta mejor, e incluso desde afuera puede ver y correlacionar el movimiento del papilótomo en la pantalla del equipo en el duodeno. Esto es un precorte sobre stem. Simulamos en principio pancreática, pasamos la guía. Ahí se ve cómo la guía ingresa al páncreas. Posteriormente colocamos un stem pancreático. Un stem simple pigtail. Bueno, acá un poco la colita del stem pancreático nos quedó molestando, lo cual está bueno porque a veces eso te puede pasar. Nos quedó hacia arriba, así que la tuve que mover después, ahí van a poder ver. La tuve que corregir con el papilótomo de precorte, lo cual me generó un poco de dificultad, pero bueno, ahí claramente se puede ver, ¿no?, cómo uno empieza a realizar un precorte desde el stem, siguiendo la hora 11 hacia arriba hasta provocar la apertura del conducto biliar, y posteriormente proceder a la canulación profunda. Ahí claramente se ve cómo ya uno ingresó a la vía biliar y está pasando la guía. Y por último les quería compartir, este es el otro simulador que tenemos, el Endogene. Fíjense que nosotros lo que armamos es un pizarrón que en realidad es de papel, y un pilótomo que en vez de tener la punta de alambre tiene la punta de una mina, y realmente es un buen método para uno empezar a tener un panorama mucho mejor de lo que es la distancia digamos, de la punta del endoscopio al objetivo,
cómo ir dirigiendo el corte, o bueno, acá en este caso el lápiz. Fíjense que por ahí, digamos, no es perfecta la línea, sino que por ahí tiene algunos cortes, y cómo uno, a medida que lo va haciendo, cómo uno puede ir corrigiendo, hasta incluso principalmente también lo que decía recién, la distancia y el direccionamiento. Fíjense que ahí se me va un poco la punta del lápiz, bueno, y lo corrijo, y después posteriormente lo vuelvo a intentar, ya sabiendo que eso me había pasado y cómo me sale mucho más recta. Ahí estaba practicando lo que sería una fistulotomía, comenzando de arriba hacia abajo, pero realmente nos parece que esto es un muy buen método como para empezar a mental, para después realizar precorte. Entonces, por ahí esto, antes por ahí uno puede hacer esto, después una vez que más o menos se siente seguro, pasa el corazón de pollo y ya después uno lo puede empezar a realizar en humanos. Bueno, esto es un poco la imagen, las fotos que había mostrado el otro día, para quienes no la ven. En la foto de la izquierda está Martín probando el primer simulador que desarrollamos y dando el visto bueno, y yo en la foto de la derecha, ya haciendo la simulación para este curso, o sea, ya es el último modelo que desarrollamos de simulador. Bueno, este soy yo en el taller que tengo en casa, trabajando sobre los simuladores. Bueno, y finalmente esta es la marca de los simuladores que nosotros fabricamos, que la marca significa Simulador Mecánico de Endoscopía Terapéutica. Así que bueno, espero que les haya gustado y por sobre todo que les haya servido por ahí esta mostración que realizamos. Gracias, Nelson. Les repito, igual que la semana pasada, que todas las clases vamos a replicar al final la simulación de las técnicas discutidas durante el webinar. Bueno, la verdad, tanto Martín como Fernando creo que entendieron al pie de la letra cuáles eran los objetivos, uno hablando de la evidencia, otro hablando meramente de las cosas técnicas. Así que bueno, agradecerles a Martín, a Fernando, a Federico y a Nelson, agradecer a las empresas que nos apoyaron, a Sonoscape y Clinicalar, y a Microtech y Promedon, y les comunico que el próximo capítulo va a ser el sábado 12 de septiembre a las 9 de la mañana. Nos vamos a juntar un sábado de la mañana porque los disertantes van a ser Klaus Monkemüller y Manuel Pérez Miranda, y vamos a respetar un poco el cambio horario y no lo vamos a hacer levantar a la madrugada para que nos den un par de charlas. El tema es CPRE en anatomías alteradas quirúrgicamente, que va a hablar Klaus Monkemüller, y CPRE en anatomías alteradas tumoralmente, que lo va a dar Manuel Pérez Miranda. Así que yo por mi lado los despido y les agradezco. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín, y gracias a todos por la invitación. Ha sido un gusto. Gracias a todos. Gracias, felicitaciones. Hasta luego. Grande, Nelson. Ahí me puse.